Hola, muy buenas tardes. Nuevamente les saluda su amigo Gustavo, su hermano en la fe. Hoy, en este día miércoles, nuevamente me estoy ahora sí que contactando con ustedes a través de esta plataforma. Nuevamente estamos para compartir el mensaje de nuestro Dios, un mensaje más de nuestro Dios. Vamos a estudiar una lección más de nuestra lección de escuela sabática. Sí, bien, este día miércoles 24 de agosto lleva por título Un testimonio convincente. Vamos a ver de quién es ese testimonio y qué tan fuerte es ese testimonio. Sí, dice un testimonio convincente, o sea, la palabra convincente significa con, ahora sí, convencimiento, ¿sí? Con una firmeza que convence, ¿sí? Un testimonio que convence, en pocas palabras, ¿sí? Pero me da mucho gusto podernos nuevamente, perdón, podernos nuevamente saludarles. Eh, yo sé que Dios los ha cuidado en este día, quizás ya están descansando de su labor de trabajo, o quizás van en camino a casa, o quizás usted, amiga, que está ahí en su casa todo el día haciendo sus labores, sus actividades en la casa, sí. Eh, Hay que tomarnos un tiempo hay que dedicarle a nuestro Dios. En estos momentos nos hemos detenido de nuestras actividades para alimentarnos también espiritualmente. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre eterno, Padre amado, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted humildemente, Padre eterno, suplicándole que nos perdone por todas nuestras faltas que hemos cometido. Perdónanos, Padre, y también le agradecemos porque usted nos tiene con bien, nos da la vida una vez más, un día más. Gracias porque nos ha regalado un día maravilloso, un día en el cual pudimos realizar nuestras actividades aquí en esta tierra. Ahora, Padre, en estos momentos nos disponemos a abrir sus sagradas escrituras para estudiar, para aprender un mensaje más de su palabra, aprender algo nuevo. Permite que su Espíritu Santo, Señor, sea quien nos convenza, quien nos guíe, quien nos ilumine para así poder entender y captar su mensaje en esta tarde. Que cada amigo, amiga que está detrás de esta pantalla, frente de su teléfono, de su computadora, no sé, mi Dios, que, que al escuchar su palabra, mi Dios, no, su corazón, su mente no quede vacío, sino, Padre, que su Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Padre, denos pues el entendimiento y el conocimiento de su palabra. Se lo suplicamos y lo rogamos todo esto en nombre del Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ya. Bien, querido amigo, amiga que me escuchas, vamos a dar inicio pues. Lleva por título Un testimonio convincente. ¿Sí? En el libro de Hechos, la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quienes la escucharon. ¿Sí? Y aquí nos cita que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 34. Vamos a estudiar el libro de Hechos y vamos a ver de quién se trata ese testimonio y cómo fue. Dice allí en el 16, Hechos capítulo 16, versículo 16, como siempre les digo, si quizás no tienes tu Biblia en la mano, ¿sí? Pausa este video y ve pronto por tu Biblia, ¿sí? Y busca la cita que estoy dando, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 en adelante hasta el 34, ¿sí? Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradaron a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salió el espíritu en ese momento. Versículo 19. Pero viendo a sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Ellos se molestaron, ¿sí? Porque Pablo había cometido ese acto, ¿verdad? Dice: y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos, bueno, a ver, aquí nos detenemos en el versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, ¿sí? Y los presos los oían. Aquí vemos, queridos amigos, amigas que me escuchan, aquí nos tenemos un momento. Vemos cómo Pablo y Silas, a pesar de que se encontraban encarcelados, ya maltratados porque ya les habían dado sus azotes, ya con sus espaldas todas llagadas, todas heridas, ¿sí? Ellos no quedaron encerrados y quejándose como muchos prisioneros lo saben hacer, o suele suceder, ¿sí? Por tanto maltrato que ya tuvieron en su cuerpo, maltrato físico, ¿verdad? Quizás uno no aguantaría, estaría uno: ay, me duele, o cúrenme, en fin, ¿sí? Pero cuando Pablo y Silas, ellos no hicieron eso, sino todo lo contrario. Dice que allí nos dice que estaban cantando himnos a Dios, ¿sí? Que hasta los presos los escuchaban. ¿Sí? Vemos que a pesar de esa martiración que tuvieron ellos, esos maltratos, esos golpes, ¿sí? Ellos se gozaban en el Señor, ¿sí? Ellos alababan a su Creador a pesar en las circunstancias por las cuales estaban pasando, ¿sí? Ahora sí seguimos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea, aquí el carcelero entró en desesperación porque él se quedó dormido ya cuando vio las puertas estaban abiertas de las cárceles. Entonces él pasó por su mente: no, pues todos se escaparon, todos huyeron, ¿qué va a ser de mí? Toda la responsabilidad va a venir hacia mí, entonces mejor me quito la vida. Es lo que
pasó por su mente de aquel carcelero, ¿sí? Por eso dice en el 27, dice, desesperado el carcelero y viendo abierto todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos qué gran maravilla, ¿sí? Qué gran acontecimiento sucedió aquí. 34 dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí? Vemos qué gran éxito tuvo esa alabanza de Pablo y Silas, ¿verdad? Ellos podían escapar de esa prisión. ¿Sí? Aquí nos relata, dice, después de quitarles la ropa y golpearlos despiadadamente a Pablo y a Silas, los encarcelaron. No hubo nadie que les pusiera ungüento en la espalda, mayugada y gravemente lacerada. Con gran dolor físico y con los pies en el cepo, fueron puestos en la oscuridad de la zona interna de la prisión. Pero mientras los demás prisioneros escuchaban, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ellos cuando vino ese terremoto, después de ese terremoto, ellos podían haberse ido, ¿sí? Y ellos podían haber dicho, no, pues nuestro Señor Jesucristo hizo que temblara o nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos salir. Pero dice que ellos se quedaron, ¿sí? Y les dijo cuando vio Pablo que el pobre carcelero se iba a quitar ya la vida, ¿sí? Pensando que todos hubieran huido, todos habían escapado, ¿sí? Le dijo que se detuviera. Detente, dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, ¿sí? Entonces el carcelero se quedó asombrado, o sea, como diciendo, en mi caso, yo lo que quería sería huir, aprovechar el momento, pero estos hombres, en lugar de huir, se quedaron acá, ¿sí? Qué gran testimonio vio ahí a este carcelero. Y luego cuando vio pues que antes del temblor, ¿verdad? Del terremoto, perdón, que estaban cantando, los ha de haber escuchado que estaban orando y cantando, ¿sí? Entonces, todos estos acontecimientos que sucedió, pues sí lo dejaron asombrado quizás al carcelero, ¿verdad? Y no tuvo otra opción más que sentir la necesidad de esa salvación que solo Cristo Jesús la puede dar. Sí. Dice la pregunta, ¿por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación? ¿Por qué? Ahora sí que por el testimonio, por sus obras, por sus acciones de Pablo y Silas. Como les digo, ellos podían haber escapado, sí, pero no lo hicieron. Se quedaron ahí para dar un mejor testimonio, ¿sí? Esa sería la respuesta. Ahora dice, ¿qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas en el hecho de que los prisioneros no huyeran
y en la conversación de este hombre y toda su familia? ¿Qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos que entonaban Pablo y Silas? ¿Qué es lo que sería? Porque los carceleros, dice, cuando pasó el terremoto se quedó Pablo y Silas, pero también todos los carceleros. O sea que ninguno intentó escapar cuando podían, tenían la oportunidad, no lo hicieron. Es que todos se quedaron maravillados. ¿Cómo es posible de que estos hombres están maltratados? ¿Sí? Están heridos físicamente y aún así ellos se ponen a orar, se ponen a alabar a su Creador, se ponen a cantar. Es algo que los dejó sin palabras, ¿verdad? Entonces por eso ellos no decidieron escapar. Sí, ellos ahí comprendieron que el único Dios, estaba con ellos. Sí. Ahora, es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad a murmurar y a quejarse como suelen hacer los prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? No, ¿verdad? Al contrario, quizás se estarían molestando, ¿no? Pues ya cálmate, ya deja de gritar, no deja de dormir. Sí, pero vemos que fue todo lo contrario, tanto como los que estaban prisioneros, como Pablo y Silas, sí, pudiendo escapar no lo hicieron, ni tampoco ninguno de los prisioneros que se encontraban en esos momentos lo hicieron. Es asombroso, ¿verdad? La palabra de Dios, sí, tiene mucho que decirnos, sí, hay muchos testimonios, sí, en la palabra de nuestro Dios, testimonios que debemos seguir, ejemplos que debemos seguir, ¿sí? No quedarnos ahí estancados o que yo ya conocí el testimonio, yo conocí la vida de Pablo, pero a nadie le cuento, no. Debemos de compartir el mensaje siempre. Sigue diciendo, no sabemos qué pasó con con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿te los imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde la otra prisión en Roma? Cómo ellos, o sea, en ese momento pues decidieron rendirse a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ellos, ¿cómo se verían? ¿Sí? ¿Cómo se vería el carcelero eh, queriendo conocer más a Dios? Quizás estar en esa búsqueda de conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? Habría un cambio en ellos, ¿verdad? Ahora, dice aquí, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Sí? Y aquí nos manda la cita del libro de Filipenses 1, 29 y 30. Vamos a ver rápidamente al libro de Filipenses. Filipenses 1, 29 y 30. Dice así: porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Dice el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora os oís que hay en mí. ¿Sí me están entendiendo? Sí, aquí vemos cómo el apóstol Pablo pues no, nos habla claro, ¿verdad? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí vemos que Pablo no estaba renegando, que porque quizás era siervo de Dios y estaba pasando por sufrimientos.
Él no, él aceptaba sí, esos sufrimientos, porque dice, si Cristo sufrió cuando vino acá en esta tierra, cuánto más no nosotros. Él se sentía gozoso al estar padeciendo por Cristo Jesús, ¿sí? Para él era un gozo, ¿sí? Era algo bueno, por decirlo así, porque él se sentía contento porque estaba pasando por los mismos sufrimientos que pasó nuestro Salvador. Una pregunta más ya al final dice, ¿en quién crees que podrías influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? ¿A quién crees que podrías influir? Quizás te encuentres en tu trabajo, como decíamos ayer, y tú comienzas a alabar a nuestro Dios con un cántico, empiezas a cantar, ¿sí? Y quizás un compañero de tu trabajo llegue a escucharte. Quizás, como hemos visto o conocemos los cantos, ¿verdad? Cada canto trae un mensaje, ¿sí? Trae un bonito mensaje. Entonces, cuando usted está cantando quizás un canto, ¿verdad? Sí, hay un mensaje y esa persona que está al lado de usted, compañero de trabajo, compañera, o alguno que le esté hablando que va a su escuela, va a estudiar, ¿verdad? Quizás se encuentra en, no sé, en el receso, ¿verdad? Y está pues en la hora del lonche, ¿verdad? Y comienza a alabar a Dios allí y sus compañeros lo voltearán a ver y quieran o no, eh, no pone atención en la letra que lleva ese canto. Entonces, de ahí puede surgir que esa persona sienta esa necesidad, escuche la voz de Dios que le está llamando, ¿sí? Y caiga rendido a los pies de Cristo Jesús, ¿sí? Por eso, querido amigo, amiga que me escuchas, hemos visto, hoy hemos aprendido un testimonio convincente, un testimonio que convenció al carcelero y pues de los que estaban allí, los prisioneros, no dice que también se bautizaron, pero vemos que no escapó ninguno, no huyó ninguno de los que estaban ahí prisioneros, ¿sí? Entonces para ellos también fue una gran lección, un gran testimonio, ¿sí? Ahora ese testimonio, querido amigo, amigo, lo conocemos, ¿sí? Que, que Dios nos ayude para que, al igual que Pablo, también podamos nosotros, por medio de una alabanza, convencer a otras personas, darles a conocer el mensaje de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una breve oración para finalizar. Padre eterno, gracias le damos pues en estos momentos porque usted nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias porque usted nos llena siempre de sabiduría, del conocimiento de su palabra. Y si quizás, Padre eterno, tenemos una duda, por favor ayúdanos a salir de esta duda. Y Padre, permite pues que su palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos aplicarlo también en nuestra vida y que sea de gran beneficio para todos los que han escuchado su palabra. Oh Padre eterno, todo esto lo suplicamos y lo rogamos pues humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, amiga. Si el día de mañana Dios nos permite, nuevamente estaremos estudiando una lección más. Que el Señor te bendiga.